Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión sincrónica del módulo de Derecho Constitucional. Buenos días, profesor. Buenos días. Estoy viendo si tengo algunos compañeros que estén pendientes de admitir. Tengo entendido que... mm, bueno, ya estoy admitiendo. Bueno, a ver un minutito. Bueno, nuevamente buenos días a todas y a todos. Me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Bueno, estoy compartiendo con ustedes este módulo de Derecho Constitucional. Me permito presentarme mencionando algunas referencias de su servidor. Bueno, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Derecho Civil y, bueno, algunos estudios en materia de la administración pública. He trabajado en la administración pública municipal, he trabajado en la administración pública estatal. Este, He trabajado también en la función jurisdiccional, me desempeñé como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y de igual manera también trabajé como secretario técnico con un gobierno del estado, como secretario técnico del gobernador y asesor jurídico. También llegué a trabajar con 3 gobernadores y, bueno, algunos otros cargos también en la academia. Estoy cumpliendo 24 años, impartiendo clases a nivel superior y, bueno, pues tenemos la oportunidad de estar compartiendo el día de hoy este módulo. Bienvenidos. Les comento, este módulo es muy importante. Este dio inicio este lunes 4 de marzo pasado, concluye el miércoles 3 de abril, por ahí se atraviesa un periodo de lo que se conoce como la Semana Santa. Este módulo se integra por 16 lecciones, 6 retos y la autoevaluación. Son 3 unidades. Este módulo de Derecho Constitucional es muy importante porque nos va a mencionar el sistema jurídico mexicano, es decir, el modelo jurídico que tenemos hoy en día, que es el que nos permite identificar cómo funcionan las leyes, cómo funcionan los ordenamientos que rigen en nuestro país. Es importante que lo conozcamos y esto lo vamos a ver reflejado en un instrumento que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Vamos a conocer, pues, cuál es la estructura actual de nuestro país, de nuestro sistema jurídico mexicano. Vamos a identificar, pues, a partir de ese desarrollo o evolución histórica de nuestras cartas magnas que nos han regido nuestros destinos en nuestro país,
vamos a ver la evolución que ha tenido. Vamos a un tema también que es muy importante, que son los derechos humanos, entre otras cosas. Y bueno, pues vamos a ver algunas particularidades que rigen a los tres poderes, a los tres órdenes de gobierno. Como les decía, dentro de mis funciones, pues es buscar dar respuesta, atención puntual a las dudas que tengan dentro de las 24 horas y estar dando una revisión y retroalimentación a los retos que estén mal, entre otras cosas. Como les decía, en estas 16 lecciones que se dividen pues estas tres unidades, comenzamos el tema con lo que es la Constitución, con lo que es la lección 1, lección 2, que rematan pues con el reto 2. Este reto ya lo realizaron varios de ustedes. Recuerden que para que funcione una sociedad, pues tiene que haber normas, tiene que haber reglas, reglas que regulen la conducta habitual de las personas. Hay distintos tipos de reglas. Hay reglas de trato social para una sana convivencia, hay reglas religiosas impuestos para quienes profesan un dogma, una fe, hay reglas, por ejemplo, que se van imponiendo de acuerdo a las necesidades, pues, de la propia sociedad. Aquí llegamos a las normas jurídicas. Las normas jurídicas son creadas precisamente por esa autoridad que detenta la organización de la sociedad. Entonces, vemos pues la aparición de varios tipos de sociedades que se van presentando a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos. Esas sociedades van evolucionando y entonces, a partir de ellas, surge un proceso que es el de construcción de las normas, que es el proceso legislativo. Recuerden que el proceso legislativo pues inicia con una, valga la redundancia, iniciativa, viene una discusión, viene una aprobación, viene una publicación, que es el darla a conocer a la sociedad, y viene una iniciación de la vigencia. Se escucha mal de repente, alguien tiene abierto su micrófono, bueno, igual pediría de favor que revisaran para que no se viciara un poco el sonido. Entonces le decía, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, iniciación de la vigencia. Ese es el proceso legislativo ordinario para crear una ley ordinaria. ¿Qué es una ley ordinaria? Una ley ordinaria es la que se deriva de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución habla de educación. Ese es el marco regulatorio de referencia, ¿sí? La Constitución. El artículo 3. De ese artículo 3 se genera una ley ordinaria que va a regular el artículo 3 que habla de educación. Entonces, de ahí se genera la Ley General de Educación. El artículo 6 nos habla, por ejemplo, de materia de transparencia y acceso a la información de datos públicos. Entonces, de ahí se genera la Ley de Transparencia con base en el artículo 6, ¿sí? La Ley Agraria se fundamenta en el artículo 27 y de ahí se genera esa ley agraria de ese artículo 27. Entonces, nuestra Constitución va a regular todos los temas que nuestro país requiere que sean regulados, pero mientras la Constitución nos va a decir qué es lo que se necesita regular, las leyes que se derivan de cada uno de esos artículos nos va a decir el cómo se va a regular. Y entonces tenemos una ley de educación, una ley en materia de seguridad pública, una ley en materia de salud, una ley en materia de, como decía, de transparencia y acceso a la información, un código penal y distintos ordenamientos que van surgiendo de la propia Constitución. Entonces, si se dan cuenta, el origen de nuestro sistema jurídico, de este entramado jurídico, es la Constitución. Y de ahí, como ese árbol, van surgiendo como ramificaciones esas leyes ordinarias. Para hacer esas leyes ordinarias, les repito, se requiere hacer una iniciativa de ley, viene una discusión, viene una aprobación y viene una publicación para que inicie su vigencia. Para modificar la Constitución es otro proceso. En el proceso ordinario, como les decía, para crear una ley, pues la pueden presentar una iniciativa en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y se aprueba y viene su publicación. Para reformar la Constitución se requiere algo más y viene regulado por el artículo 135 de la Constitución, que son reformas a la Constitución. Además de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, se requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas o de los congresos de los estados. Hay 31 estados y la Ciudad de México. Entonces, la mayoría
de estos para que se apruebe una reforma a la Constitución. En este primer reto, que es el reto 2, entonces, por ejemplo, se les pedía un flujograma donde se diera cuenta, pues, del proceso legislativo ordinario, cómo se reforma o cómo se genera una nueva ley, o cómo se reforma una ley ya vigente, una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Pero para reformar la Constitución, además de ese proceso, que viene la aprobación de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se requiere la aprobación de la mayoría de los congresos locales o de los estados. Ese es el proceso legislativo, ¿sí? Entonces, eso viene, por ejemplo, en el reto 2. Después viene, que es el del constituyente permanente. Hay otro reto, que es el reto 3, que es el caso Marbury-Madison. Ese reto 3, que es el caso Marbury-Madison, nos habla de la supremacía de la Constitución. Ese caso de la supremacía de la Constitución, hay una pirámide, nos habla de una cúspide y nos habla de una base. En la cúspide encontramos a la Constitución. Debajo de la Constitución están las leyes federales y los tratados internacionales que nos ayudan y nos orientan. Déjenme admito otra persona. Ahí está. Que nos ayudan y nos orientan para nuestras conductas que estén normadas conforme a la Constitución. Entonces, en esa escala, en esa pirámide, en la cúspide está la Constitución, después vienen las leyes federales y tratados internacionales a ese mismo nivel, luego otras leyes ordinarias, reglamentos, hasta las leyes de menor nivel o de menor jerarquía. Es importante para saber, por ejemplo, esta jerarquía normativa, conocer cuál está por encima. Es decir, se puede dar el caso que una ley vaya en contra de la Constitución, quien va a prevalecer es la que está encima, es decir, la Constitución. Y hay otro reto que también es un envío, que es el reto 4, que es sobre los derechos humanos. Este reto 4, que es sobre los derechos humanos, básicamente consiste, bueno, pues en hacer un análisis de una nota actual en donde consideren que hubo una violación a los derechos humanos. Los derechos humanos están consignados en la primera parte de la Constitución. Ahí viene, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libre manifestación, el derecho a un sistema jurídico claro, que sea rápido, que sea congruente pues con todos los ordenamientos, distintos derechos humanos que están ahí previstos. De hecho, también tienen un módulo, una materia específica sobre derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos, México los hizo propios en base a una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces México, de ese tratado internacional, de esos ordenamientos internacionales, México decidió incluirlos en el texto constitucional. Antes se les llamaba garantías individuales, hoy en día se le conoce como derechos humanos. Los derechos que todas las personas tienen por el simple hecho de ser personas, sin distingo de ser hombre, mujeres, niños, e incluso algunos dirían, es que eso solamente benefician a los mexicanos, ¿no? También a los extranjeros que estén residiendo en el país, ellos también tienen derechos humanos. Entonces, en este reto, como les decía, en el reto 4, tienen que ubicar una nota y hacer un análisis en donde encontramos el derecho humano garantizado. Por ejemplo, pueden ser temas como el derecho a la libre disposición del cuerpo, por ejemplo, el derecho a abortar, es un derecho, podemos estar o no de acuerdo, pero es un derecho humano que está consignado, ¿sí? El derecho humano a la educación, a la seguridad, a prisiones o sistemas que permitan readaptar a las personas. Claro está, por ejemplo, una prisión, pues es complicado hoy en día que cumpla con esas funciones de una readaptación. Sin embargo, bueno, pues es el deber ser lo que debe de ser, ¿verdad? Entre otras cosas, también la Constitución nos habla, para el reto 5, de una división de poderes que existen básicamente en México 3 niveles o 3 órdenes de gobierno. El orden federal, el orden estatal y el orden municipal. A nivel federal o en el orden federal hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo federal es el presidente de la República. Y el presidente de la República pues no va a gobernar y hacerlo todo él solo, sino que se auxilia de una administración pública federal, ¿sí?
tiene secretarías de Estado, tiene también organismos federales que le ayudan a gobernar dependiendo pues por las materias que tienen encomendadas. A nivel federal pues hay una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo a nivel federal se integra por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados son 500 diputados, la Cámara de Senadores son 128 senadores. Y el Poder Judicial lo encabeza, entre otras cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y distintos tribunales que se derivan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tribunales colegiados de circuito, que son tribunales que se ubican en distintos espacios geográficos. ¿Por qué dicen tribunales colegiados de circuito? Son tribunales colegiados porque está integrado por 3 jueces o magistrados, y son de circuito porque el país se divide en espacios geográficos que denominan circuitos. Así como electoralmente hablando se habla de distritos electorales, pues también para impartir justicia, el estado o el país se divide en circuitos, que son espacios geográficos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Guanajuato, por así decirlo, estamos en el 16º circuito y hay tribunales colegiados por distintas materias: la materia administrativa, la materia de derecho penal, la materia de derecho civil. Hay temas o asuntos familiares, mercantiles, agrarios, etcétera. ¿Sí? Entonces, a nivel federal, les repito, hay una división de poderes: ejecutivo, presidente de la República; legislativo, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, 500 diputados, 128 senadores. Y el Poder Judicial, esto que les comenté. Me regreso un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Una vez me dijeron, pues en que el senador gana más que el diputado. No necesariamente. El senador atiende asuntos de política exterior, asuntos que se relacionan de México con los otros países, y en tanto que los diputados federales atienden asuntos de política nacional, política local. Y entonces van compaginando algunas tareas que tiene directamente la Cámara de Senadores, que están regulados en el artículo 76 de la Constitución, y otros, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que están regulados en el artículo 73. Ahí nos precisa de manera detallada cuáles son las atribuciones de cada una de las cámaras. Eso es a nivel federal. A nivel estatal o a nivel estado o local, también hay una división de poderes: un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El ejecutivo, por ejemplo, a nivel local o estatal, sería el gobernador. El gobernador, como decíamos, también a nivel federal, pues no gobierna solo, se auxilia de una administración pública estatal. Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, etcétera. Todas las secretarías para atender las necesidades de la población, ¿sí? A nivel local también tenemos un poder legislativo, que es un Congreso del Estado o una Cámara de Diputados, pero es una sola cámara. Mientras a nivel federal el poder legislativo es bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A nivel local o a nivel estatal tenemos un Congreso que es unicameral, una sola cámara, Cámara de Diputados, el Congreso del Estado. Y el Poder Judicial en el Estado también tenemos jueces, magistrados que se encargan de atender la aplicación de las leyes. Pero ¿por qué hay jueces y magistrados a nivel federal y a nivel estatal? Pues porque hay materias que son federales y hay materias que son locales. Por ejemplo, ¿cuál sería una materia federal? Pues una materia federal, por ejemplo, sería hidrocarburos. Por ejemplo, una materia federal sería la materia de juegos y apuestas. En materia federal sería actividades cambiarias, por ejemplo, cuestiones normativas del Banco de México. Hay cosas que la federación reserva para sí y que no se las deja a los estados, pero también hay algunas materias que se les conocen como materias concurrentes, que las ve tanto la federación como los estados e incluso los municipios. Ahorita veo los municipios. Por ejemplo, en materia de salud, es un tema que atiende tanto la federación como los estados y los municipios. Materia de seguridad pública, lo atiende la federación, estados y municipios, ¿sí? Por citar algunos casos. Y a nivel municipal, como les decía, es el nivel más abajo o el más cercano de la población. A nivel municipal no hay una división de poderes, es un solo poder, que es el
ayuntamiento es un cuerpo edilicio, es el gobierno municipal, ¿sí? O las alcaldías, o lo que anteriormente se conocía como las delegaciones como tal, que tenía su jefe delegacional y bueno, esas alcaldías o los ayuntamientos es un solo cuerpo colegiado y no hay una división de poderes. Y ellos ejercen el poder dentro del espacio geográfico que es el ayuntamiento o la delegación o la alcaldía. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder y cómo se atiende a las personas en el país? Pues en el país hay una división de poderes a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. No hay división de poderes, es solamente un poder el ayuntamiento, pero a nivel federal y a nivel estatal hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El ejecutivo federal, presidente de la República; el ejecutivo estatal, gobernador; legislativo federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores; legislativo local, Congreso del Estado; el judicial federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación; y tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito. Y a nivel local, un Supremo Tribunal o Tribunal Superior de Justicia con juzgados ordinarios, juzgados de partido, que atienden las distintas materias: derecho familiar, derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, todas las ramas que se tienen que determinar, ¿sí? Eso es la estructura jurídica de nuestro sistema jurídico mexicano, los niveles de poderes. Eso viene en el reto 5, que es la división de poderes, en el reto 6, que nos habla de la inconstitucionalidad y controversias. El reto 6, que nos habla de la inconstitucionalidad y controversias, hay una lectura que hay respecto de un ministro, escribe una controversia constitucional, pero una acción de inconstitucionalidad, el ministro Alberto Pérez Dayán, en donde nos dice que hay una ley federal que se contrapone con lo que dice la Constitución. Y entonces el ministro hace un estudio y se pronuncia y dice, esa ley va en contra de lo que dispone la Constitución. Por lo tanto, es inconstitucional esa ley y le quita la vigencia. Y es una lectura que, si bien puede resultar pesada o puede resultar complicada, porque hay algunos términos que utilizan los abogados, ya ven que los abogados parece que pintan solos, de repente no utilizan algunos términos complicados, es difícil. Es bueno, pues en este tema, esta lectura que se nos pide que realicemos, pues es necesario que demos una lectura y emitamos un reporte de la lectura, una interpretación, como quien le platica a otra persona de qué trató un tema, ¿sí? Y entonces, y bueno, hay que construir también una definición y requisitos de procedibilidad en el caso de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Ahorita voy a ver lo de la Constitución. No sé si tengan alguna duda, una pregunta hasta ahora o incluso de lo que han venido realizando antes de pasar al tema de la Constitución. Buenos días. En mi caso nada más, estoy revisando lo del caso de Marbury contra Marbury el contra nombre de Madison. Madison. Sí, en el ejercicio hay que poner, en las preguntas, digo, ya las revisé, no las he puesto todavía, pero estaba revisando, hay que poner entonces cuál fue el sentido de la sentencia, ¿no? De Marshall, ¿no? En esa parte, ¿no? Porque no me queda muy claro, dice, ¿qué es lo que dice la sentencia? O sea, no sé si está mal redactada la pregunta, pero parecería que decía, ¿qué es lo que dice en sentencia? ¿No? Es más que nada, ¿cuál es el sentido de esta sentencia, ¿no? De este tema. ¿Estoy en lo Sí, correcto, maestro? sí, es correcto, es en ese sentido, que ese es un tema icónico, es un tema referencial, que bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, también ahí hay un video que también es muy ilustrativo. Que está muy bueno. Precisamente se da un cambio en la administración pública y el que llega, pues desconoce los nombramientos que había realizado el que se fue. Y Sí, entonces dice, Adams. pues mira, la administración debe de continuar, no obstante que haya cambios. No se tiene que estar reinventando cada cambio, cada elecciones, el sistema jurídico, nuestro gobierno. Claro. Es eso, básicamente, es una lectura, hacer la referencia y como de qué trata, ¿verdad? Y es un precedente muy interesante, muy importante, en donde precisamente nos maneja varios principios, entre ellos lo de la continuidad y la permanencia, pues, del gobierno. A final de cuentas, en esa lucha no logró obtener lo que pretendía, pero sí los análisis nos llevan a esas reflexiones
entre otras cosas también de que está por encima la Constitución, más allá de otras violaciones a las normas. No se les olvide ahí hacer una presentación en el foro, quiénes son ustedes, presentarse, su edad, a qué se dedican, cuál fue aquella situación que los motivó a estudiar derecho y hacer las interpelaciones o los comentarios respecto de sus compañeros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alejandro, adelante con tu pregunta. Dice Alejandro Calzadilla de Jesús. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Profesor, en el reto 2 nos pide que también hagamos un énfasis en el poder constitucionalista independiente, Constituyente permanente. consciente permanente, perdón. Aquí nos dice que hagamos énfasis, sin embargo, es como decir que proviene del artículo 135 de la Constitución. ¿Es correcto? Sí, de hecho, Y ahí sí te escucho. Y lo que yo no encontré en este sentido es que cómo se convoca a este poder. Ok, sí, de acuerdo, muchas gracias. De hecho, es el constituyente permanente. El constituyente permanente opera en automático cuando se trata de una reforma constitucional. Cuando se trata de una reforma ordinaria, por así decirlo, que no sea modificar la Constitución, pues ahí están las cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tienen periodos ordinarios de sesiones y durante ese tiempo, pues presentan iniciativas. Recuerda que puede presentar iniciativas el presidente de la República, un diputado, un senador, las legislaturas de los estados, etcétera. Entonces, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Ok, cuando se presenta una reforma a la Constitución, se puede presentar ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y entonces, la Cámara que recibe la iniciativa es la Cámara de Origen. La aprueba la Cámara de Origen y turna lo aprobado a la Cámara Revisora. Puede ser la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores indistintamente. Una vez que se aprueba por ambas cámaras, en automático ese proceso de constituyente permanente implica que una vez que esté aprobado por ambas cámaras, se reenvíe a cada uno de los congresos de los estados, para que cada uno de los congresos de los estados decida si lo aprueba o no. Y entonces se da cuenta con actas de sesiones de cada uno de los congresos de los estados, donde precisamente, vuelvo a hacer hincapié, se da cuenta de si se aprobó o no. Y manda una relación para que la Cámara de Origen dé cuenta de que efectivamente se aprobó por la mayoría más uno, la mitad más uno, de los congresos locales. Y entonces ya dicen, hacen la sumatoria, ya se aprobó por la de origen, por la revisora, y ya se cuenta con la mayoría de los congresos de los estados. Túrnese al presidente de la República, al Ejecutivo, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces ya se manda así en automático. No es así como que se congreguen a los diputados y a los senadores en un solo recinto, en un solo lugar, sino que funciona de manera automática, de manera habitual, y ese es el procedimiento que se sigue. No sé si más o menos haya quedado claro. Sí, profesor, gracias, sí, me quedó claro. Otra pregunta, una vez que se Adelante. decreta la inconstitucionalidad de alguna ley, ¿qué pasa? ¿Se deroga esta ley o se extingue? Ok, sí, claro. Una vez que se termina la inconstitucionalidad de una ley, bueno, para eso hay varios mecanismos jurídicos. Por ejemplo, puede ser que tú lo invoques en lo personal, en lo particular y digas, esta norma considero que se aplicó de manera injusta hacia mi persona. Por ejemplo, dice el artículo 16 constitucional que todos los actos de autoridad deben de estar fundados y motivados para que generen un acto de molestia hacia tu persona. Fundados y motivados. Fundados quiere decir que hay un artículo donde se describa que la autoridad puede realizar esa cosa. Por ejemplo, una detención no puede ser arbitraria. Tiene que haber una orden de un juez donde te determine una detención. Pero vamos a pensar que te detienen, bueno, no a ti, a una persona. Detienen a una persona sin mandato de autoridad judicial. Entonces, ¿ante qué instancia acudir? Pues acudir ante el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial va a entrar para revisar si el actuar de la autoridad se apegó a lo que dice la Constitución y a lo que dicen las leyes. Y entonces va a decir, pues, ¿sabes qué? Pues actuó de manera arbitraria, de manera ilegal, y te
determinó que actuó de manera ilegal y entonces se concede un amparo. Se concede un amparo. Y entonces ese amparo, pues determina que te protege a ti la justicia federal para ti en particular. En ese caso todavía no se considera que es inconstitucional. Cuando ocurren 5 casos en el mismo sentido, dicen, pues la autoridad ha estado actuando de manera arbitraria, de manera ilegal, entonces consideramos que pues esas normas que están realizando, por ejemplo, son contrarias al texto constitucional, hay que modificarlas. Y entonces ahí el Poder Judicial emite interpretaciones que se les conoce como jurisprudencia, y entonces ya es obligatorio para todos. Ya no vengan a decir respecto de una norma que es contraria a la Constitución, sino que ya es una interpretación ya válida para todos. Y hay otros mecanismos también, por ejemplo, que se llaman controversias constitucionales, en donde dicen que la norma es contraria a la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice efectivamente es contraria a la Constitución, y entonces se da un proceso que se conoce como abrogación del texto o derogación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre derogación y abrogación? Derogación es quitarle la vigencia a un artículo y la abrogación es quitarle la vigencia a toda una ley, a todo un texto de ley. Entonces, hay distintos alcances. Hay algunos que solamente te benefician a ti o algunos que benefician pues a toda la sociedad. Dependiendo pues, son análisis que hace el Poder Judicial. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Buenos días, maestro. Buenos días, Isaac. Mire, bueno, buenos días a los compañeros también. Mire, yo tengo me llevo una poquito de confusión. No sé si pudiera poner un ejemplo claro para darme a entender lo que quiero explicar. Bueno, mi idea. Ajá. Bueno, en el tema de, por decir, de la reforma eléctrica que mandó el gobierno federal Ujú. a la Cámara de Diputados y que en su momento no pasó, bueno, no se aprobó. Bueno, mi confusión es por qué al último tuvo que llegar a la Suprema Corte para que vieran si, bueno, pudiera pasar o no esa ley a la reforma eléctrica. Es mi confusión. Ok, correcto, muchas gracias. Sí, efectivamente, mira, esa reforma eléctrica se supone que se hizo, bueno, no se supone, se realizó. Sí, adelante, Juan. Gracias. Esa reforma se supone que se hizo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, se debió haber seguido con el proceso legislativo. Se supone que cuando se hizo la discusión, se debió de haber puesto a disposición de los legisladores todo el texto para su análisis, pero se debe haber realizado con una anticipación de 3 días y todo el proceso que se tiene que seguir para realizar un estudio de una norma para que se proceda a su votación y a su aprobación. Entonces, en ese proceso legislativo no se respetaron los tiempos. Entonces dicen, es imposible que se pudiera haber realizado en un lapso mínimo de 12 horas un análisis de un texto que va más de 3,000 hojas, de 3,000 cuartillas con distintos conceptos. Entonces, no se hizo correctamente el proceso constitucional. Luego, entonces, si no se hizo correctamente el texto constitucional, la Suprema Corte determinó que efectivamente fue inválida esa reforma. Por lo tanto, todo lo realizado fue incorrecto y fue inconstitucional porque no siguió el proceso ordinario para realizar esa reforma constitucional. Luego, entonces, la Corte determinó que el proceso legislativo fue contrario a lo que mandata la Constitución, las leyes secundarias que regulan el proceso legislativo, por lo tanto, no tuvo vigencia y se echó para atrás la reforma a la ley, a la Constitución en materia energética. Ya ni siquiera pues se pasó ya en los congresos de los estados y se dio marcha atrás. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia? Pues revisar que todos esos procesos, que todo el funcionar que se debió haber seguido esté apegado a lo que dice la Constitución. Por ese motivo, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional. No sé si quedó más o menos claro. Sí, me quedó un poquito más claro. Por eso, digo, pues, pasó casi por los 3 poderes y por eso era mi confusión, pero ya me aclaró un poco.
Sí, sí, en realidad, algunos dirían, pero es que el sentir de la mayoría fue de los 500 diputados o de los 128 senadores, era en el sentido de la reforma. Sí, pero el actuar de esos 500 diputados y de esos 128 senadores se debió de haber apegado a lo que dice el texto de ley, seguir el proceso. E incluso, por ejemplo, no puedes aprobar en una iniciativa algo que vaya contrario a la Constitución. Por ejemplo, la Constitución prohíbe las penas infamantes. Y entonces tú dices, penas infamantes, por ejemplo, que generen un daño exorbitante o más alto a las personas, más allá de lo que sea algo digno. Por ejemplo, están prohibidas las mutilaciones. Y entonces en una ley federal tú pones, como diputado, pues que a los que roben se les corte la mano. Pues sí, o sea, debe de haber una sanción, pero no mutilarles, no cortarles la mano. Entonces, esa propuesta iría en contra del texto constitucional. Entonces se declararía inconstitucional ese precepto. Entonces lo que hace la Corte, lo que hace el Poder Judicial es revisar que todo lo que esté previsto en las normas, en las leyes, las iniciativas, vayan de acuerdo a los derechos humanos que están previstos pues en la primera parte en los primeros 29 artículos de la Constitución, por ejemplo. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Si me lo permiten, yo les estaré compartiendo también algunos textos, complementarios, si les fuera de utilidad, para que fueran leyéndolos para algunos libros, algunas referencias, para que entiendan lo que es el estudio del derecho constitucional. Es estudiar cómo está diseñado nuestro país. Es como quien quiere ver cómo funciona una lavadora, pues tiene que checar el manual de operación. ¿Quieres saber cómo funciona nuestro país? Pues chécate el manual de operación. ¿Cuál es el manual de operación? Pues nuestra constitución que se integra por 9 capítulos, 136 artículos, y en cada uno de ellos se regulan distintas funciones de nuestro país. Como les decía, que está organizado en 3 órdenes o niveles, en nivel federal, en nivel estatal y en nivel local, y hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene sus responsabilidades, y que existen los derechos humanos, cuál es la función del Poder Judicial, cuál es la función del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, si tienen una oportunidad, igual, comienzan a dar lectura a lo que es el texto constitucional, y yo les estaría compartiendo también algunos diagramas, algunos esquemas que les permiten entender de alguna mejor forma cómo funciona nuestro derecho constitucional para que podamos entender cómo funciona nuestro sistema jurídico mexicano, cómo funciona nuestro país. Y ahí podemos evidenciar varias carencias que nos pueden llevar a tener un mejor país, modificando algunas leyes, pero también modificando pues conductas que tenemos como ciudadanos, como buenos ciudadanos. No sé si tengan alguna otra pregunta, Leo, Karina, Alejandro, Isaac, Juan Carlos. Bueno, no, profesor, gracias. La verdad es un honor y de verdad gracias por su conocimiento y su experiencia. Gracias. Al contrario, Alejandro, gracias. De acuerdo. Leo, ¿tengas alguna duda? No, no, tampoco por el momento todo muy claro. La verdad es que sí, es muy interesante, como usted dice, ver la estructura de la Constitución, todo lo que, pues sí, las bases fundamentales de donde se desprende todo lo demás, ¿no? Eso es lo fundamental y por el momento todavía no tengo ninguna duda. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Yo esperaría, si fuera posible, igual hacer alguna otra sesión, ya ahí me mandan por mensaje como qué horarios se les podrían facilitar. Ahorita, bueno, pues escogí esta la mañana, igual podría ser por la noche o más tarde, o un día entre semana, y podemos tener algunas tantas pláticas como fueran útiles o necesarias para ver algún tema, y con todo gusto y con toda la disposición. Y bueno, pues mi reconocimiento por este esfuerzo que están realizando, y sé que pues lo van a llevar a muy buen término. Van a ver que sí. Yo estoy atento para estarlos ayudando y guiando en este proceso de este módulo de Derecho Constitucional. Estoy viendo que ya casi está terminando aquí lo del Zoom. De todos modos voy a estar grabando bueno, se está grabando, lo voy a subir
y si es necesario, bueno, pues les subo algunos otros esquemas de apoyo, ¿verdad? Maestro, Sí. nada más como duda,